cordial saludo. A continuación se les estará presentando la actividad de construcción aplicada número 3. Cabe aclarar que se decía que el video fuera una duración máxima de 3, pero como el tema es un poquito extenso, nos vamos a extender un poco más el tiempo previsto. Bueno, a continuación estaré presentando los integrantes del grupo, que son el señor Johnny Albeiro Torres Morales de la ficha 51189, Marco Andrés Alfonso Barreto 51190, señor Richard Puello Franco 51189 y mi persona Samuel David Rocha Almanza 51189. Todos somos del programa de ingeniería industrial. Bueno, vamos a hablar sobre la termodinámica y los fluidos. Ya sabemos que son áreas fundamentales de la física, estudian el comportamiento de los sistemas termodinámicos y los fluidos, y que están estrechamente relacionados y comparten muchos conceptos y principios. El objetivo del siguiente trabajo es dar a conocer los conceptos y tener un poco claridad sobre lo que trata esto. Como podemos ver en pantalla, el mapa conceptual de la termodinámica tiene varios conceptos, desde la introducción a la termodinámica, que son sistemas termodinámicos, se comprenden por tres tipos de sistemas: el abierto, cerrado y aislado. También podemos encontrar las leyes de la termodinámica, los procesos termodinámicos, procesos isométricos, las leyes de la termodinámica, el la segunda ley de la termodinámica. En esta podemos encontrar las máquinas a vapor, las máquinas térmicas. También estamos hablando del calor y la temperatura, los equilibrios térmicos, las dilataciones térmicas, que pueden inferir en el aumento del volumen ya que está expuesto a diferentes temperaturas, las fases de la materia, los puntos de fusión, ley de Boyle, ley de Gauss. Bueno, por la parte de los fluidos, nos encontramos también estos importantes conceptos, como lo son los fluidos en reposo, la densidad y presión en los fluidos, los principios de Pascal, los principios de Arquímedes, los fluidos en movimiento, el gasto o caudal, el teorema de Bernoulli, los principios de Torricelli. En la dinámica de fluidos encontramos la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, el tubo de Venturi. Son conceptos que tienen muchos temas a tratar y donde nos explican mucho sobre la termodinámica y los fluidos, cómo se comprenden, cómo se tratan, los ejercicios, o sea, todo lo relacionado con el tema. Bueno, esto fue la parte de lo que comprende el mapa conceptual. A continuación, quedan con mis compañeros del grupo. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Jacobo Franco. Les voy a hablar sobre el ACA número 2. Nosotros escogimos el tema calor y temperatura. Teniendo en cuenta calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro y la temperatura es la magnitud física que mide exactamente esa cantidad de calor. De hecho, las unidades de calor están en calorías y julios, y las unidades de temperatura son Kelvin, Fahrenheit, grados Celsius, etcétera, etcétera. Algunos puntos importantes, por ejemplo, como el cambio de la temperatura en un cuerpo, se puede transferir el cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, estableciendo un equilibrio que podríamos llamar equilibrio térmico. También tocamos el tema de lo que es la dilatación térmica, donde se da un aumento de volumen precisamente por la exposición de temperatura o de calor que puede tener un cuerpo determinado. De aquí se establecen también los coeficientes de temperatura, ¿okay?, de los cuerpos. Algunos ejemplos podríamos determinar, por ejemplo, la emisión de calor que produce un foco, el proceso de calentamiento de líquido. También podríamos determinar el calor que recibe una persona que está cocinando
pese a que efectivamente no está en el lugar que produce calor. O por ejemplo, el doctor cuando controla la temperatura de un paciente a través de un termómetro. ¿Okay? En definitiva, podríamos concluir que el calor es toda la energía producida por el movimiento de las partículas de una determinada sustancia, mientras que la temperatura es una medida de energía molecular media. Ahora también podemos ver un ejercicio práctico sobre lo que es calor y temperatura. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Si una vía de acero de un ferrocarril tiene una longitud de 200 metros en épocas de invierno, con una temperatura de 12 grados centígrados, ¿cuál será la longitud en un día caluroso cuya temperatura llega a los 45 grados centígrados? Ahí utilizamos la fórmula de la dilatación lineal, que la diferencia de la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la diferencia de la temperatura. Entonces tenemos un valor ya preestablecido, que es el coeficiente de dilatación del acero, que es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Entonces fíjate que tenemos valores como la longitud inicial son 200 metros, el coeficiente de dilatación del acero, la diferencia de temperatura, ya tenemos la temperatura final, que es 45 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que nos da 12 grados centígrados, y quedando una diferencia de temperatura de 33 grados centígrados. Pues el cuestionamiento que nos hacemos aquí, ¿cuál sería la longitud final? Para eso procedemos a reemplazar en la fórmula que ya antes mencionamos los respectivos valores. Entonces la diferencia de la longitud, que es igual a la longitud inicial, que son 200 metros, por el coeficiente, que son 12 por 10 a la menos 6, por 33, que fue la diferencia de temperatura que calculamos, y nos da una diferencia de longitud de 0.0792 metros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la longitud a que se extiende en un día caluroso, 45 grados? Entonces lo que hacemos es tomar la longitud inicial, que era de 200 metros, y le sumamos esta diferencia de longitud, que sería 0.0792 metros, para un total de 200.0792 metros. ¿Ok? Muchas gracias, que tengamos excelente día. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un experimento de la ley cero de la termodinámica. Vamos a utilizar como materiales un vaso de vidrio transparente, un recipiente con agua y un soplete. A continuación vamos a calentar el aire que tiene el vaso dentro del vaso. Vamos a colocar el globo y hacerle un poquito de presión. Y seguimos colocando el vaso y el globo dentro del recipiente con agua. Cuando tienen la misma temperatura se logra un equilibrio térmico. Generando que el vaso haga un vacío en la bomba y lo succione. Entonces los tres elementos tienen la misma temperatura. Para concluir, gracias a investigaciones que se han hecho, gracias al docente, a la cual dedicó su tiempo para enseñarnos, para darnos formas y alternativas a las cuales nos ayuda en la parte profesional, como nosotros como ingenieros. Podemos decir que la termodinámica es utilizada todos los días de nuestra vida. Por ello es importante conocer y reconocer algunos procesos termodinámicos y su relevancia para el funcionamiento de nuestro planeta y de nuestro entorno.
También gracias a la termodinámica se puede buscar alternativas viables para la conservación del medio ambiente. Podemos concluir que el calor no es lo mismo que la temperatura y además que esta no es energía, sino la mitad, la medida de esta. También podemos concluir que el calor es una transferencia de energía entre dos cuerpos que también puede relacionar con el movimiento de los átomos. El agua podría ser un aislante térmico en prácticas de pequeña magnitud, por ejemplo, el experimento de huevo de las cajas, debido a que tiene una capacidad calorífica alta por, por lo cual impide que los objetos se quemen tan rápido. Eso explica porque dice que en caso de incendios es bueno mojarse con H2O. Con el estudio de este tema podemos aprender que es un sistema, la temperatura se transfiere el objeto más caliente al más frío y no al revés, como solíamos pensar, es decir, cuando tengo un vaso con agua tibia y hielo, el agua no se está volviendo más fría, el hielo se está volviendo más tibio. Con esto finalizamos la tercera entrega. eh, Damos por conocer pues, diferentes temas, diferentes fuentes de información que pues, nos ayudó muchísimo en la hora del desarrollo de nuestra ACA.